Ayer, cuando estaba, voy a dar la vuelta a la cámara, grabando, grabé el vídeo Carpintería e instalación de muebles, segunda parte, claro. Grabé menos de lo que quería grabar porque hubo una parada. El vídeo que grabé ayer constó de una duración de 26 minutos y 14 segundos. Vamos a hacer una redifusión desde el minuto 25 y 21 segundos hasta el final. Adelante. 5, 4, 3, 2, 1, 0. La medición de la magnitud de los elementos. Bueno, veas esta parte en el vídeo de ayer entera. Aparte de que en los comentarios de ese vídeo tengo un enlace a la primera parte y voy a tener el enlace también a esta parte, la parte 2B. A la segunda parte B. Sigamos. Dibujar la podemos realizar mediante dos técnicas de cotación distintas, por cotas parciales o por cotas. Seguimos viendo cotas parciales, la parte que toma independientemente para cada elemento, que va hasta el punto final. Aquellas medidas tomadas desde un punto fijo común a varios elementos. En este caso, la última medida tomada correspondería a la longitud total. Siempre que sea posible, los levantamientos se acotarán mediante cotas al origen, ya que se produjera un error. Este nos arrastra en las mediciones siguientes. Un momento, voy a repetir. La podemos realizar mediante dos técnicas de cotación distintas, por cotas parciales o por cotas al origen. Cotas parciales, aquellas medidas que se toman independientemente para cada elemento. Cotas al origen, aquellas medidas tomadas desde un punto fijo común a varios elementos. En este caso, la última medida tomada correspondería a la longitud total. Siempre que sea posible, los levantamientos se acotarán mediante cotas al origen, ya que se produjera un error en la medición. Este nos arrastra en las mediciones siguientes. Vamos a ir desde ahí. Un momento. Ponemos ahora el libro y... Ajá. Era en estas. Atención. Ahora lo vamos a ver. Se pretende acotar la pared con ventanas de una estancia empleando las dos técnicas. Sí. ¿Qué dos técnicas? La de cotas parciales y la de cotas al origen. Y aquí tenemos la representación de la pared. Atención. La medida es 1,05, 1,50, 1,50, 1,50 y 1,25. Cotas al origen, desde el extremo. Y aquí tenemos las cotas al origen. Cotas al origen, desde el extremo izquierdo de la pared, tomado como origen, tomamos las medidas de cada arista de ventanas hasta el otro extremo de la estancia, que nos dará la longitud total. Claro, pues 1,05, bueno, 1,05. Bien, vamos a verlo durante unos 10 segundos. Un momento. 10 segundos, los dos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ahora sí, lo seguimos viendo, pero vamos a ver. Pues 1,05, 1,50, 1,50, 1,50, 1,25. Bien. 1,05, 2,55, claro. 1,05 y 1,50 son 2,55, claro. 5 y 0,5.
5 y 0, 5. No llevamos nada. 5. Pero 0 y 5. 5. 1 y 1. 2. Claro. Cogiendo este y sumándolo esto que hay. Y tenemos 405, claro. 255 y 1,50 nos da 4,05 centímetros, claro. Bueno, si la media es en centímetros, claro, pero 5 y 0, 5. 5 y 5, 10 y llevamos 1. Y delante de la coma decimal, o sea, ya los números enteros, pues 2 y 1, 3 y 1 que llevamos 4. Y sí, tenemos 405. Y esto se suma a este total, 405. Es decir, 1,50 y claro, pues 0 y 5, 5. 5 y 0, 5. 1 y 4, 5. Y 5,55 más 1,25, 6,80. 5 y 5, 10, llevamos 1. 5 y 2, 7 y 1 que llevamos 8. Volvemos a llevar 1. Y, bueno, no, y no llevamos nada, pues 5 y 1, 6. Y ahora, atención, aplicación práctica. Dado el siguiente dibujo, represente su acotación empleando la técnica de cotas al origen. Primero tenemos el plano de planta sin acotar. Observémoslo durante unos 5 segundos, que serán suficientes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y ahora lo vemos agotado. Solución. Se resolvería de la siguiente forma. Y aquí tenemos la forma de solución. Bien. Es decir, hemos hecho... Ahí tenemos los dos triángulos. Bueno, los dos rectángulos. Y vamos a ver la medida. Pues 2,88. 2,59. Pues 1,69, claro. 4,57. 3,36, 1,76, 1,33, 0,68. El acabado de origen. ¿Cómo ha salido? Bueno. 0,68. Bueno, no sabría decirlo, pero ahí tenemos la acotación. Es decir, se va midiendo y lo que va saliendo, pues, claro. Pues va dando los cálculos. Instalaciones complementarias a tener en cuenta. En cualquier espacio local, con los elementos constructivos de carpintería, existe una serie de instalaciones necesarias para conseguir las necesidades de habitabilidad requeridas. Los elementos que encontraremos en cada una de las diferentes instalaciones serán, entre otros, interruptores, puntos de luz, tomas de corriente, tomas para antenas de televisión, toma de teléfono, cuadro general de protección y cajas de derivaciones en cuanto a los referidos a la instalación eléctrica. En cuanto a la instalación de fontanería, podemos encontrar las tomas de agua fría y caliente preparadas para recibir los grifos o directamente ellos. La canalización de sus tuberías habitualmente va empotrada, por lo que habrá de incluir su distribución. La instalación que nunca va empotrada es la de gas, ya que, por motivos de seguridad debe ir vista para que en caso de fuga facilite su salida al exterior, evitando que el gas se acumule. Voy a dar la vuelta a la cámara. A ver. Otros elementos que por su tamaño destacan son los radiadores de calefacción,
cuya instalación suele ir empotrada igual que en la fontanería. En la instalación de la climatización pueden ocurrir dos casos: que la climatización sea mediante máquina individual de aire acondicionado, por lo que solo tendremos que tener en cuenta la máquina interior, o que la climatización sea mediante red de conductos. En este segundo caso, los elementos a representar serán los difusores y las rejillas de impulsión o retorno. Por último, habrá que anotar los desagües existentes de la instalación de saneamiento, sobre todo en cocinas y baños, ya que es determinante para el diseño de nuestra instalación, muebles de cocina y baño, por la ubicación de fregaderos, lavabos, lavavajillas e incluso lavadoras. Nota: habitualmente los conductos de distribución van ocultos en falsos techos o a una altura que no entorpece la instalación que se pretende acometer. Todos estos elementos se representarán en el mismo plano de croquis, salvo aquellos casos en los que exista gran información a representar, que se podrá realizar en un dibujo aparte. El plano ideal para representar los elementos de las instalaciones suele ser alzado, ya que posibilita ubicar los elementos en altura. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, una foto y cocinas sin amoblar donde se pueden apreciar las distintas instalaciones. Y sí, aquí mismo se ven las instalaciones. Características específicas del lugar de instalación. A la hora de realizar un levantamiento podemos encontrarnos con dos situaciones distintas del lugar de la instalación. De una parte encontramos viviendas en las que las instalaciones más usuales a ejecutar corresponden a carpintería de puertas y ventanas. Pavimentos de madera, mobiliario de cocina y baño, mobiliario para salón y armarios empotrados. De igual forma encontramos aquellos espacios destinados a locales utilizados para el desarrollo de alguna actividad empresarial en los que los elementos de carpintería y mueble más frecuentemente instalados son carpintería de puertas y ventanas de madera, pavimentos de madera, revestimientos de paredes, falsos techos, zócalos y mobiliario. En ambos casos, los elementos propios de las instalaciones son tan importantes como las magnitudes de los espacios, mientras que las magnitudes influyen en las dimensiones totales de los elementos a instalar. Las instalaciones complementarias, luz, agua, gas, calefacción, etc., influirán en la distribución del diseño. Consejo: cuando tengamos que instalar algún mueble de colgar, habrá que asegurarse de que el taladro a realizar en la pared no lesione algún tipo de instalación empotrada existente, condiciones de agua o electricidad. Por ejemplo, si pretendemos instalar el mobiliario de cocina de un espacio tan importante para medir la dimensión de los espacios, como la ubicación de todos los elementos relacionados con las instalaciones complementarias, es decir, la ubicación del horno, placa vitrocerámica y campaña extractora, estarán delimitados por la ubicación de su correspondiente toma de corriente, ya que por la potencia requerida son tomas de corriente específicas. De igual forma tenemos la ubicación de fregaderos y lavavajillas que requieran una toma de desagüe instalada. También habrá que tener en cuenta los radiadores que influirán en el reparto de mobiliario, ubicación de las rejillas de ventilación, etc. Por todo esto, el margen de maniobra que tenemos para el diseño se ve limitado por las instalaciones existentes. Útiles de mimética. Para la correcta medición de magnitudes de los elementos a representar, en los croquis nos apoyaremos en una serie de útiles imprescindibles para la lectura de medidas. Esta medición es una tarea muy importante y delicada, ya que cualquier error de la medida provocaría un perjuicio enorme en la instalación a realizar.
Características de aplicaciones de los útiles de medida. Los útiles de medida que el instalador utiliza en la toma de datos y posterior realización del croquis son: tablero de carpeta rígida, superficie rígida y horizontal donde se apoya el que se sujetará con una cinta adhesiva. Suele usarse como tablero un trozo de madera de poco espesor o de una carpeta de cartón de pastas rígidas. Existen tableros a la venta de plástico, exclusivos para la realización de levantamientos. Debe tener un tamaño como mínimo que recoja el papel tamaño A4, aunque será más interesante el tamaño A3, ya que permite hacer los dibujos más grandes, aumentando la claridad y limpieza. Papel para croquis. El papel ha de ser opaco, fácil de borrar, blanco, cuadriculado o milimetrado. Estos últimos os facilitarán la realización del dibujo. Lápiz o portaminas. El portaminas tiene la ventaja de que no varía el tamaño del trazo y no necesita afilado. El tipo de mina ha de ser blanda que facilite su borrado. HB o 2B con un grosor de entre 0,5 y 0,7 milímetros. Goma de borrar ha de ser la correspondiente con el tipo de mina utilizada. Si es más preciso en el borrado, se utiliza portagomas en forma de bolígrafo. Cinta métrica. Es una cinta con una longitud entre 10 y 50 metros. Plastificada, enrollable en una carcasa que la protege. Está graduada en centímetros, pero pierde precisión en distancias largas debido a la dificultad de tensado y a las dilataciones térmicas. Cinta extensible metálica. Cuenta con una longitud que oscila entre los 2 y los 10 metros y es retraíble automáticamente. La más utilizada en los levantamientos es la de 5 metros. Está graduada en milímetros. Pie de calibre. Muy útil para la medición de tuberías o piezas cilíndricas de poco diámetro. Medidor por láser. Son instrumentos electrónicos para medir distancias entre dos parámetros opuestos. Permiten realizar la medición a una sola persona. Nivel. Se utiliza para comprobar la verticalidad y horizontalidad de los parámetros. El más utilizado es el de burbuja. Su tamaño ideal oscila entre 40 y 50 centímetros de longitud, por lo que ha de ser lo más resistente y ligero posible. Tenemos los dibujos de los objetos a describir y los hemos visto mientras yo iba leyendo. Cinco. Plantillas. Son el recurso utilizado para aquellos espacios locales que, por su complejidad, no pueden ser suficientemente definidos mediante mediciones normales. Aunque las plantillas son un método muy preciso y práctico por la claridad en la representación de los espacios, se representa en verdadera magnitud, no son muy empleadas en la práctica, ya que suponen un mayor gasto económico debido a la mano de obra y al material invertido. Finalidad. Las plantillas se emplean con el único fin de producir a escala natural algunos elementos de los espacios o locales característicos, como pueden ser su forma, ángulos, dimensiones y detalles que son de difícil definición por otros medios. Las plantillas se emplean como último recurso por el incremento de coste que conllevan y solo están justificadas para elementos curvos, encuentros, irregularidades, escalonamientos, encastres o empotramientos, etcétera, que por su dificultad requieren un estudio previo evitando daños económicos más importantes en la puesta en obra. Recuerde, la realización de plantillas se justifica porque resuelve ciertos detalles complejos que nos pueden llevar a errores en la instalación posterior si no son abordados con anterioridad a escala real. Los materiales que se suelen utilizar para la realización de plantillas son el cartón, la cartulina y tableros de madera de pequeño espesor. La elección de un material u otro dependerá del grado de precisión que queramos conseguir en nuestra instalación. El cartón y la cartulina son más cómodos de utilizar por su poco peso y poca resistencia al corte, mientras que la madera pesa más y resulta más laboriosa en su
transformación requiere maquinaria más específica. Sin embargo, el cartón y la cartulina ofrecen menos precisión que el tablero. Técnicas. La técnica empleada para la realización de plantillas consistirá en el marcado sobre material seleccionado, cartón, cartulina o madera, de la forma sobredimensionada que se quiere reproducir, eliminando la parte sobrante. Posteriormente se representarán las partes, se efectuará una prueba de ajuste y se marcarán directamente las modificaciones que se van a realizar. Repetimos sucesivas veces el mismo proceso de pruebas y ajustes para ir aproximando la forma y dimensión del elemento a reproducir hasta obtener la plantilla buscada. Equipos y utensilios. Los equipos y utensilios que nos ayudarán a conseguir la plantilla buscada dependerán del tipo de material seleccionado para su realización. En el caso de utilizar cartón y cartulina, se usarán tijeras o cuchillas debido a la poca resistencia al corte que presentan. En cambio, para la utilización de tableros de madera, al ser más resistente necesitaremos utilizar sierras de corte y herramientas de ajuste como el cepillo, lima y formón. Croquizado en lugar de la instalación. Se entiende por croquis al dibujo realizado a mano alzada, sin utilización de instrumentos técnicos de edición y trazado ni plantillas de dibujo, aunque el croquis no cuente con la exactitud y rigor que proporciona un plano, en el sentido de una escala determinada. Ha de ser lo más proporcionado posible para aportar una mayor comprensión del espacio o local representado. El objetivo principal que buscamos a la hora de realizar un croquis es la toma de datos de un espacio o local para su posterior delineado en un plano en el cual se incluirán los elementos de carpintería que se pretenden instalar. Por ese motivo, el croquis debe ser lo más limpio y claro posible, incluyendo los datos suficientes sin posibilidad de confusiones ni contradicciones, por lo que será de vital importancia que transcurra el menor tiempo posible desde la realización del croquis y su delineado. Para este modo, no depender de la memoria. Bien, y aquí tenemos el ejemplo del croquis. Observémoslo durante 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Todo croquis cuenta con dos partes claramente diferenciadas. De una parte tendremos el dibujo del lugar de instalación proporcionado, con indicación de instalaciones complementarias existentes, y por otro su correspondiente acotación lo más exacta posible. Recuerde, el croquis debe realizarse en el menor tiempo posible, pero a su vez ha de ser limpio, claro y proporcionado. Tipos de vistas: planta, alzado y perfil. Los tipos de vistas que representamos mediante croquis del espacio o local de instalación dependerán de las características de las instalaciones complementarias existentes, electricidad, fontanería, gas, etc., y de la complejidad de la instalación que se va a realizar. Los tipos de vistas a emplear en un croquis son: planta, vista que se obtiene al observar el objeto desde una posición superior, inferior o desde el centro, seccionada a una altura determinada, obteniendo una representación horizontal paralela al suelo. De esta forma nos encontramos con la planta superior cenital y distributiva, correspondientes a las distintas posiciones. Habitualmente la planta distributiva será la empleada en la realización de los croquis para representar los espacios o locales objeto de instalación. Alzado, vista que se obtiene al observar el objeto perpendicular a la fachada. El objeto de frente perpendicular a la fachada. De igual forma se obtendrá el alzado posterior si observamos el objeto desde atrás. Perfil, vista lateral que se obtiene al observar la fachada izquierda o derecha del objeto en relación con su fachada principal. Complementando estas vistas nos encontramos las secciones que se crean a partir de cortes planos, imaginarios, longitudinales y transversales, obteniendo unas vistas perpendiculares a la planta y paralelas a los alzados. Alzado lateral este. Aquí lo tenemos. Alzado lateral oeste, alzado frontal sur.
Observémoslos durante 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Diferentes tipos de vistas. Los volvemos a ver. 5, 4, 3, 2, 1, fuera. En nuestro caso, para realizar correctamente nuestra instalación, como mínimo, debemos realizar un croquis de planta horizontal y los croquis alzados o secciones. Bueno, y con esto estamos acabando la parte. Alzados o secciones, sí, diferentes con la secuencia local. Plano vertical. Ejemplos. Si tenemos que realizar los croquis para la instalación del mobiliario de una cocina, realizaremos un croquis de planta horizontal de la estancia y los croquis verticales correspondientes a cada una de las paredes de dicha cocina. En algunas ocasiones se realizarán croquis de detalle de aquellas zonas en las que el croquis normal no pueda definir correctamente ciertos elementos importantes para nuestra instalación. Para facilitar la comprensión del croquis, al igual que sucede en un plano, se podrán emplear diferentes grosores de línea para resaltar ciertos elementos sobre otros. Esta diferencia de grosores se obtendrá presionando con mayor o menor intensidad el lápiz sobre el papel o haciendo varias trazas sobre la misma línea. Los diferentes grosores de línea se utilizarán para remarcar secciones de elementos proyectados, límites de los espacios, cotas, materiales y mobiliarios. De esta forma evitaremos que las líneas auxiliares desdibujen las líneas importantes. Líneas empleadas en croquización. Denominación, representación, empleo. Pues gruesa. Aquí la tenemos. Contornos, dibujos, aristas visibles. Fina. Cota, referencia, auxiliares. Trazos. Contornos, aristas no visibles. Trazos y puntos. Planos de corte, secciones, ejes, simetría. Al pie del dibujo se anotará cualquier aclaración que sirva para la total definición del croquis. Características de acotación y datos a incluir. La principal característica que debe reunir un croquis, como ya se ha indicado, es estar realizado a mano alzada y en el menor tiempo posible. Al margen de esta, el croquis debe tener las cualidades de proporción, concepto, forma, claridad y acotación. A continuación destacamos las principales normas a tener en cuenta en la realización del croquis. Elección más representativa de las vistas a croquizar. Aquellas que nos aporten el mayor número de datos posibles, sin ser repetitivos. Dibujar los elementos con sus medidas proporcionales para intentar que el objeto quede lo más armonioso posible. En los casos en que sea posible realizar una perspectiva del conjunto, quedará una mejor visión del producto. Realizar la acotación en una sola medida para evitar posibles errores de interpretación. Se acotarán milímetros o centímetros, por lo que habrá de indicar la medida tomada, con el fin de concretar mejor las formas y características del dibujo. Se reforzarán las líneas principales, se rayarán las secciones y se realizarán los detalles necesarios para su total definición. Acotación. Entendemos por acotación un croquis a indicación de las medidas reales del espacio local representado. Se deben acotar todos los elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto representado. La acotación consta de una serie de elementos que nos ayudan a interpretar correctamente la medida del objeto. Entre estos elementos destacamos líneas de cota, líneas de referencia, extremos de la línea de cota, cifras de cota y símbolos convencionales. Definición. Cotas son las magnitudes reales que tiene uno de los elementos del objeto representado en el croquis. Flecha de acotación. Flecha de cota, cifras de cota, línea de cota y de referencia. Aquí tenemos flecha o trazo de acotación. Cifras de cota, línea de cota, línea de referencia. Cada elemento del dibujo solo se acotará una vez y deben ser perfectamente legibles para su comprensión. Las líneas de cota son líneas continuas que delimitan el espacio que se va a acotar y se sitúan en paralelo a él.
están delimitadas por las líneas de referencia y son perpendiculares a ellas. Sobre las líneas de cota se sitúan las cifras de cota. En los casos en los que se tenga que acotar líneas curvas o ángulos, la línea de cota será circular con centro en el vértice del arco o en el centro del ángulo. Aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Pares el vídeo si hace falta verlo. Siempre que sea posible, las líneas de cota no deben cortar a otras líneas. La línea de cota no se puede ni omitir ni sustituir por otra, como una arista o eje. Se pueden situar entre dos líneas auxiliares, entre una línea auxiliar y una arista vista, o entre dos aristas vistas. Las líneas de referencia son líneas continuas y finas, perpendiculares al segmento, objeto de acotación, comienzan a una cierta distancia de la arista acotada y sobrepasan ligeramente a las líneas de cota perpendicularmente, salvo algunas excepciones, como el acotado de ángulos o arcos. Los extremos de la línea de cota son signos que delimitan el espacio de cota, indicando el inicio y final. Normalmente se emplean trazos oblicuos y flechas. Las flechas suelen ser abiertas, cerradas o cerradas y llenas, mientras que el trazo es una línea corta a 45 grados. El tamaño de los extremos ha de ser proporcional a los demás elementos de acotación, colocándose por el exterior, si fuese preciso, en aquellos casos en que la carencia de espacio perjudicara la cifra de cota. Y aquí tenemos tipos de extremos de líneas de cota. Observémoslos unos segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pares el vídeo y ver si hace falta. Las cifras de cota son las medidas que un objeto representado tiene en la realidad. Se colocarán encima de la línea de cota, aunque también se puede interrumpir la línea de cota para colocar la cifra sobre ella. Se representarán paralelas a la línea de cota o siempre horizontales, aunque las líneas de cota no lo fuesen. Cifras de cota paralelas. Cifras de cota horizontales. Aquí lo vemos. En aquellos casos en que la línea de cota careciera de espacio suficiente para colocar la cifra de cota, esta se podrá colocar sobre una línea auxiliar. Los símbolos convencionales son una serie de símbolos que facilitan, pero que ayudan a definir el elemento acotado como diámetros inexistentes, 0, es decir, de la nada, radio, R, etc. Aquí tenemos dos ejemplos. Observemos detenidamente. 5, 4, 3, 2, 1, fuera. Agrupación de cotas. Las cotas se pueden presentar de distintas formas: en serie, en paralelo, cotas superpuestas y acotación combinada. Bien. Y se puede decir mucho más. A continuación, representamos un ejemplo de cada una de ellas. Cotas en serie, aquellas que se disponen sobre la misma línea. Se pueden considerar cotas parciales sobre una misma línea, de una misma línea de cota general. Y aquí tenemos las cotas en serie. Observémoslas. Cotas en paralelo son aquellas que parten de un mismo lado, se presentan sobre líneas paralelas. Y aquí las tenemos. Cotas superpuestas. Pares el vídeo para verlas más detenidamente si hace falta. Cotas superpuestas. Aquellas que parten de un mismo punto origen y su magnitud se va sumando a la anterior, con lo que la medición final es la suma de todas. La diferencia con las cotas en serie es que estas representan cotas parciales. Los extremos de las cotas superpuestas se presentan mediante flechas abiertas a 90 grados, colocándose la cifra de cota junto a ellas en posición horizontal o vertical. Aquí tenemos un dibujo de cotas superpuestas. Observémoslo unos segundos. Pares el vídeo si hace falta. Acotación combinada es aquella que contiene cotas en serie y paralelas, que necesita cálculos matemáticos para la definición de ciertas medidas. La función de la cota es fundamental, ya que sirve de referencia para la construcción del elemento que se va a instalar. Por tanto, ha de ser exacta y precisa. Cualquier error en una cota provoca una construcción defectuosa del objeto representado. También es importante a la hora de evitar errores, que las cotas se dispongan correctamente dentro del croquis para que éste quede
lo más limpio y claro posible. En la acotación debemos tener presente lo siguiente. El dibujo del croquis y la acotación se complementan entre sí y ambos son indispensables para la correcta definición del objeto a representar. Se acotarán los elementos necesarios para evitar la realización de cálculos. Las líneas son las reales y deberán ir expresadas en la misma unidad de medida, sin indicación de esta, solo se representa la cifra. En acotación arquitectónica se va a representar en centímetros. Recuerde, lo único que en un croquis tiene valor real son las cotas, que el dibujo contenga líneas más o menos rectas o que los elementos no tengan una proporcionalidad exacta es secundario. Bueno, y mucho más. Lo que de ya. Para realizar correctamente un acotado será una vez que el dibujo para realizar correctamente un acotado será una vez que el dibujo en croquis esté totalmente terminado y se procederá de la siguiente forma. 1. Dibujar las líneas de cota y de referencia necesarias para la total definición del elemento representado. 2. Dibujar sus correspondientes flechas o trazos para delimitar el espacio de cota. 3. Representar las cotas según importancia y objeto. 4. Tomar la medida y escribirla en el croquis en su lugar correspondiente. La realización correcta del proceso de acotación evitará ambigüedad e indefinición de los elementos acotados, teniendo que volver a desplazarnos de nuevo al lugar para la realización de un nuevo croquis, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero. Datos incluidos en un croquis. Al pie del croquis se incluirán los distintos datos que complementen al croquis en la definición total del espacio o local representado. Entre otros anotaremos tipo de solería, revestimientos en paredes y techos, instalaciones complementarias, excedentes, tipo de carpintería instalada y todo elemento constructivo que pueda afectar a la instalación como molduras, rodapiés, etc. Requerimientos del cliente de la instalación a realizar en la cual se recojan todas las necesidades que el cliente demanda, como materiales a utilizar, color, estilo de distribución, diseño, dimensiones, acabados y calidades. Aplicación práctica. Supongamos que trabaja como instalador de muebles y recibe el encargo de realizar el mobiliario de una biblioteca, para lo cual se desplaza a la misma con el objetivo de tomar datos del lugar y representar su correspondiente croquis. ¿Qué paso iría para su presentación? Solución. Antes de encargo seguiremos los siguientes pasos para la realización del croquis en la biblioteca. Análisis e inspección del local donde se va a instalar el mobiliario de la biblioteca. Para entender y proporcionar el espacio de la instalación. Realizar a mano alzado el croquis del local en planta, incluyendo las diagonales de las estancias para asegurarnos que son rectas, representando huecos de puertas y ventanas. También tenemos presentes otros elementos como molduras, rodapiés y zócalos. Situación de los elementos e instalaciones que hay que respetar como puntos de luz, tomas de televisión y teléfono, tomas de corriente, interruptores, radiadores y rejillas. Se dibujarán las líneas de cota que representen las aristas a medir. Una vez terminado el dibujo, procederemos a hacer la medición de las dimensiones reales del local y acotación en el croquis. Veremos las dimensiones principales de la habitación, incluyendo las diagonales, y las escribiremos en el dibujo. Mediremos y anotaremos puertas y ventanas y su recorrido de accionamiento. Mediremos y anotaremos la altura de zócalos, molduras y rodapiés. Anotaremos la ubicación de los elementos de las instalaciones complementarias anteriormente representados como radiadores, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Anotaremos todos aquellos datos necesarios para la construcción del mobiliario, como son las necesidades del cliente, materiales a utilizar y condiciones de realización de los trabajos de instalación. Resumen. Antes de realizar cualquier toma de datos del lugar de instalación, es necesario proceder a una inspección y análisis del local de objeto de la instalación. Una vez examinado, se procederá a la representación del local, que podrá estar de dos formas distintas: totalmente acondicionado o queden tareas por finalizar para su total acondicionado. El sistema de representación utilizado en la elaboración del croquis de espacios o locales al sistema diédrico de planta y sección. Se distribuirá el dibujo correctamente en el papel midiendo el perímetro de las estancias junto con sus diagonales. También se notará la altura y se representarán las
líneas de cota de los elementos a medir que podrán ser mediante cotas parciales o cotas al origen. En cualquier espacio local, junto con los elementos constructivos y carpintería, existen una serie de instalaciones imprescindibles para conseguir las necesidades de habitabilidad requeridas, como son la electricidad, fontanería, calefacción, climatización, saneamiento e instalación de gas. Cada lugar requerido de ser instalado tendrá una característica específica distinta, por lo que es tarea del croquisor representarla correctamente en el papel, para el éxito de la instalación. Los útiles de medida que el instalador utiliza en la toma de datos y posterior realización del croquis son tablero o carpeta rígida, papel, lápiz o portaminas, goma de borrar, cinta métrica, cinta extensible metálica, pie de rey o calibre, medidor por láser y nivel. Las plantillas son el recurso que se dispone para aquellos espacios locales que, por su complejidad, no pueden ser suficientemente definidos mediante mediciones normales. Se entiende por croquis al dibujo realizado a mano alzada sin utilización de instrumentos técnicos de medición y trazado, ni plantillas de dibujo. Bien, aquí están los ejercicios de repaso y autoevaluación que se verán en el siguiente vídeo. Este ha durado más de 41 minutos, casi 42, y aquí se acaba. Hasta la próxima.